Hola a todos, bendiciones. Por acá les saluda Jennifer Roldán. Mis hermanitos me llaman Jen. Y les quiero comentar que nací en una ciudad de Venezuela que se llama Maracaibo. Esta ciudad es caracterizada por el calor humano y la familiaridad con que se tratan las personas aun cuando no se conocen. Creo que esto me ha ayudado muchísimo en mi desarrollo personal, pero no todo ha sido color de rosas. Recuerdo que a muy temprana edad ya venía con un dolor en el corazón por la ruptura del matrimonio de mis padres, y no solamente la ruptura, sino que mi hermana y yo quedamos prácticamente desamparadas en casas de una tía. Y había algo en mi espíritu que no me permitía reconocer ese dolor. Siempre lo trataba de obviar, y mucho más grande, ya en mi adolescencia, aparecía como una especie de ira contenida, como un dolor no visto, como, como algo que no había explorado y que no quería explorar, porque le tenía tanto miedo. Entonces no había tiempo para mí para ver esos aspectos porque no los quería reconocer. A medida que iba creciendo por un problema familiar, eh, me botaron de mi casa. Tuve que vivir en la calle un par de meses y fue impresionante la actitud que pude tomar ante la vida, porque según yo no tenía tiempo para ser víctima de nada. Y con esta aseveración tan fuerte, inmediatamente le puse como resistencia o freno o de alguna manera rechazo a todo lo que pareciese ser víctima. Porque yo no tuve tiempo para ser víctima por no tener padres, porque yo no tuve tiempo para ser víctima para echarme a morir o para llorar. Tenía que sobrevivir. Entonces, siempre he tenido una postura muy fuerte ante todo, pero al mismo tiempo abierta y servicial. Cosas que creaban una gran paradoja entre sí, porque podía ser muy abierta a muchas cosas y muy feliz, pero cuando se tocaban las fibras sensibles, no sabía quién era. Y esto me causaba una gran angustia que por mucho tiempo traté de esconder con alcohol y con amistades, con entretenimiento, con fiestas. Y, y nunca lo pude ver, porque cuando no estaban pasando estas cosas había que trabajar para ser alguien. Tenía una casa que mantener, una vida, un hijo. No fue sino hasta que me mudé de país con mi pareja y mi hijo que todo empezó a cambiar. Empezaba a darme cuenta de que todo lo que había conseguido tenía que volver a empezar de cero, volver a empezar otra vez al trabajo. Me sentía como si tenía 18 años y ya tenía 33. Y esta angustia me empezó a invadir, hasta que me empecé a hacer preguntas de introspección sin saber muy bien lo que era, de qué lo originaba. Y lo que me estaba originando tensión es que no sabía muy bien cómo sentirme fuera de mi zona de confort. ¿Cómo podría empezar a cultivar una relación con mi hijo cuando en un pasado estuvimos alejados por este mismo tema del abandono? En el abandono pasan dos cosas: o uno rechaza la experiencia o sigue el patrón. En mi caso yo seguí el patrón, dejé a mi hijo por muchos años. Entonces, ¿cómo podía yo empezar a ver esto como una familia, como una unidad, si nunca lo había vivido, si siempre lo había rechazado y no lo había experimentado? A raíz de allí empezó todo. Empezó este camino sin saber que era un camino. Empezó estas constantes ganas por ver de qué manera lo podía hacer, cómo podía encontrarme conmigo, cómo podía empezar a fluir con esta energía. Y fue cuando pasó que sin darme cuenta empecé a escuchar la voz del maestro interno.
de la guía interna. Me decía constantemente que iba a conseguir la luz a raíz de mi madre. ¿De mi madre? ¿Cómo? ¿Cómo era posible que lo iba a hacer a raíz de mi madre si prácticamente la odiaba? Si prácticamente tenía resentimiento, si cómo me iba a ayudar a ver cómo yo podría ser madre si ella no fue ni siquiera buena madre. Constantemente la aparición de esta idea, de estas imágenes se hacían más presentes, más presentes, más presentes. Era tanto lo presente que se hacían que en algún momento me fatigaba, me cansaba. Pero lo que pude descubrir fue la rendición. El momento en que me rindo de que esto me está hablando y que tenía que tomar una acción y tenía que tomarla ya. Cansada por esta insistencia, tomé acción y hablé con mi madre. Le dije lo que no me atrevía a decirle a nadie en voz alta. Con ella me pudo fluir. No sabía cómo ser madre. No sabía cómo vivir mi vida en paz con mi hijo. No sabía lo que podía hacer. Y en ese momento callé, hice silencio y por primera vez en mi vida la había escuchado. Por primera vez en mi vida sabía que estaba escuchando atentamente a lo que ella me dijo, que ella no tuvo opción en el momento en que nos dejó, que era una situación de vida o muerte. En ese momento no la podía entender, pero que a su misma vez ella también había sido abandonada, cosa que no sabía, que fue a buscar a su mamá en una zona rural muy pobre, en la cual la señora no la podía mirar a los ojos, y lo único que le dijo fue que a ella la habían dejado en un orfanato. A raíz de esto me pude dar cuenta que había una línea que nos unía, una línea en la cual ya no era tan diferente. Había algo que a través de cada vivencia de mujer en nuestra familia se estaba repitiendo. Había un patrón, había una lealtad familiar que para ese entonces no sabía qué era. Y por primera vez pude ver y pude sentir, ver a mi madre con inocencia. Mi madre ya no era mi madre, era un igual que me estaba mostrando el camino a mi liberación, me estaba mostrando lo que yo tenía que hacer, que ninguna de ellas había hecho, y lo pude ver. En ese momento pude sentir la paz de Dios, pude sentir el amor fluir en mi interior y sobre todo pude ver y pude sentir algo que calzaba y algo que se desprendía de mí, el resentimiento, la ira, el dolor. Cuando llegué a mi casa supe lo que tuve que hacer, mirar a los ojos de mi hijo en ese entonces de 9 años y reconocer que lo que había pasado pasó, pero que estaba dispuesta a quedarme de por vida. Y esperé y le pregunté si era posible su perdón, a lo cual él se tomó unos minutos, tomó su taza de té y me miró con la sabiduría más grande que he podido ver en alguien y dijo sí, y me abrazó. Desde ese momento mi historia y mi vida cambió por completo. Se empezó a dar el milagro sin ni siquiera haber podido estudiar el milagro, sin siquiera nunca haber tenido una referencia religiosa, porque no entendía a un Dios castigador y nunca compré esa idea. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba aflorando en mí? Esto fue lo que me ayudó a buscar. Y cuando quise buscar algo más, de la nada me apareció un audio de un personaje que me parecía tan curioso. Se llamaba Gabriel y hablaba con una ligereza de pensamiento y con algo tan autóctono y tan real que me vi reflejada en esto. Yo pude verme reflejada en la realidad de la manera en que hablo. No me condiciona, no me etiqueta, de la libertad que puedo utilizar las palabras que me gusten, las que sienta, las que mi emoción me llamen y ver que esto no está mal para nada y sobre todo ver que había alguien tan loca como yo que podía pensar que no existía el castigo ni el sacrificio. Y esto me pareció completamente revelador. Me pareció increíble. Y allí empecé a tomar mi primer curso, el cual fue sanar las relaciones, que ya este trabajo previo con mi madre, cuando pude ver este curso,
y pude ver los bloqueos que me estaban afectando en mi vida, en las relaciones, se empezaron a liberar como una pirámide de dominó que caía, ta, 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 ta. Cada una de las creencias que tenía con respecto a esto estaban quedando a la luz. Y ahí fue cuando por segunda vez escuché la voz del Espíritu Santo en mí. Tú tienes que enseñar esto. Tienes que enseñar esto. ¡Wow! Yo jamás había sido maestra de nadie. Nunca pude ser una buena maestra para mí mismo, como podría ser maestra de otro. Entonces acá se empezó a dar un camino de confianza y de hermandad y sobre todo de igualdad con quien me estaba enseñando. Era alguien que podía ver reflejada la unicidad, cosas y materias que no sabía. Entonces hice caso a esta voz, empecé inmediatamente a enseñar los conocimientos que estaba adquiriendo y estos se fueron integrando en mí de una manera increíble. Cuando salió la primera formación anual, yo me inscribí y no tenía absolutamente nada de dinero. Cero, porque estaba en un año sabático en el cual me estaba conociendo. Y simplemente agarré una agenda y dije, por favor, amor, por favor, Dios, permíteme estar en este momento. Permíteme entrenarme, permíteme conocer a manos de este personaje. Sé y siento que me va a ayudar en mi descubrimiento. Y lo solté. Ahí también empecé a practicar cosas que no sabía. Ahora tengo teoría y les voy a decir cómo, pero antes no sabía cómo podía llegar a este punto. Lo solté y simplemente pedí que en armonía perfecta para todo el mundo llegara el dinero con el cual yo iba a hacer mi formación. Y esperé. 3 días después, en este maravilloso país en el que vivo, que es Chile, dieron en armonía perfecta una bonificación, algo que tenemos todos aquí guardados en nuestros seguros, y lo hicieron público para todo el público chileno y extranjeros, gracias a Dios. Ese 10% de lo que teníamos guardado, que habilitaron, permitió no solamente que pudiera pagar toda mi formación completa inmediatamente, sin dudarlo, porque yo lo había pedido, no lo podía creer, sino que también me permitió comprar un teléfono para empezar a trabajar. Y fue súper hermoso poderme dar cuenta de que, wow, apenas voy abriendo el primer libro de metafísica de mi vida y solamente tengo que pedir y se dará. Y pasa. No, esto es increíble. Si esto es sincronicidad, si esto es amor, si esto es destino, yo necesito seguir aprendiendo esto, porque es increíble. ¿Y qué fue lo que pasó? Empecé mi formación con todo el amor del mundo, empecé a estudiarme, empecé a compartirlo, y cuando iba más o menos a mediados, yo recibo un mensaje de Gabriel. Y el mensaje me dice te invito a una tutoría. ¿Quieres ser tutora de la segunda formación? Yo quedé, ¡wow! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser! Lo había pedido. No habían pasado 2 días que lo había pedido. Yo quiero poder ayudar a otros. Quiero enseñarles la libertad que he tenido. Y que me escriba 2 días después. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué es la sincronicidad? Y no es más que una serie de eventos que nosotros pedimos, que es un anhelo de nuestro corazón, y simplemente inmediatamente lo soltamos. Somos como un envase que se llena y se suelta inmediatamente. Es impresionante, es impecable. Y mediante yo era alumna, era maestra de mis mismas alumnas que me ayudaban a conocerme. Porque así es la vida, es un dar y recibir constante. ¿Qué es lo que siento que tenía yo? Que al descubrir la igualdad con mi madre, que descubrir la igualdad con Gabriel, pude enseñar a otros lo que es la igualdad también. No hay nadie por encima de ti, no hay nadie por debajo de ti. De ti yo quiero es aprender. Y eso fue lo que le dejé a los estudiantes que me tocaron. Aprendí muchísimo de ellos, estaba abierto a ver cómo eran sus mundos y simplemente compartirlos, intercambiarlos. Y fue una de las experiencias más maravillosas que he podido tener
en mi vida, que la amo y por la cual estoy completamente agradecida, porque me permitió verme en la práctica, verme más allá de la forma, verme en contenido, saber quién soy, amar lo que soy y sobre todo saber que la etiqueta de loca que me ponían por ser lo que soy no es más que el amor que siempre he sido, y pudiendo entender que el perdón que supuestamente nunca iba a conceder, ni siquiera hizo falta, me ayudó a entender que tal perdón no existe, que es una ilusión más y que todo lo que nosotros pidamos se nos concede, pero tenemos que pedirlo de corazón. Tenemos que soltar un poco el personaje para que el canal pueda hablarnos y sobre todo cuando nos hable, prestarnos atención. ¿Qué sentimos? ¿A dónde nos está llevando? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? ¿Qué es lo que podemos ver? Y entregarlo, soltarlo y avanzar. Los milagros que he tenido han sido incontables, la verdad. Podría resumir algunos, pero los más significativos que han sido para mí han sido ver el cambio y el despertar en el otro. Es algo que simplemente cuando lo pienso me dan ganas de llorar, de reír. Son muchas emociones distintas, pero puedo ver el ruido que podía haber en la mente de una persona. Y cuando pasa el milagro, simplemente hizo un cambio de percepción que lo libera. En ese momento lo libera por completo y sé que es mi propia liberación la que me está dando mi hermano. Sé que es mi propia verdad la que estoy viendo reflejada en mi hermano. Y esto es lo que me motiva a vivir y a conocerme cada día. Luego de eso han pasado muchísimos más. He podido armar mi propio diseño, mi propio emprendimiento. Todo está en ti. Busca en ti. No hay nada afuera que te dé la felicidad, por más de que nos hayan vendido que la felicidad está en la casita, en la familia, en las cosas materiales. De verdad, todo está en ti. Y de la mano con la guía he podido explorarme muchísimo más. Ahorita tengo otras responsabilidades que amo. También cuando Gabriel me llamó para ofrecerme la coordinación de las tutorías, por supuesto que le dije que sí. No sabía ni lo que tenía que hacer, pero yo sabía que era el mismo patrón, ayudar a liberar las mentes. Si ya hay personas acá que terminaron, que se graduaron, en mí nace el amor de poder ayudar a liberar hasta los últimos paradigmas que tengan, porque es liberar también los mismos. Entonces puedo ayudarlos a capacitarlos desde mi experiencia, desde lo que he vivido, desde lo que he sentido, de cómo lo he trascendido para ayudar a otros a trascenderlo. Y los milagros, o el milagro más grande que les puedo decir, que es el que he sentido, es aprender a ver lo viejo con los ojos de la inocencia. Ese es un milagro que podemos tener a diario, porque los milagros son naturales. Siempre está, pero ¿qué es lo que estamos decidiendo? Es muy importante partir de esa premisa. ¿Qué estoy decidiendo día a día? Cada vez que yo decida el amor, todas las puertas se abren, todo lo que pido llega, porque el amor simplemente es, se manifiesta y al mismo tiempo suelta. Y cada vez que no estoy viviendo la vida que me merezco, es porque he estado eligiendo el miedo. ¿Qué se les ofrece en esta formación? ¿Qué les ofrecemos nosotros con todo el amor que estamos dando? Enseñarnos mutuamente a hacer el cambio de percepción, y donde antes elegía el miedo, ahora puedo elegir el amor. Este es un camino para valientes. Este es un camino para el amor. Este es un camino para el que siempre ha sentido esas ganas de explorarse. Es un viaje, y es un viaje constante. Cuando lleguen esos momentos, porque llegan, hay momentos en los que caemos, no importa si estamos trabajando en esto. Lo único que cambia es la manera en que nos paramos. Nos paramos diciendo, esto no es real.
porque lo único real es el amor. Y ahora sé cómo volver a mí. Bendecido día y pronto regreso a casa. Nos amo, nos amo, nos amo.